gusto a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Guillermo, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gobernadora, tomaste posesión empezando este mes de noviembre. ¿Cómo han sido estos primeros días del nuevo gobierno en Colima? Intensos, de lado a lado, en todo lo que eso pueda significar. Creo que desde el proceso de transición fuimos informando los hallazgos que hasta ese momento teníamos, pero sin duda alguna se fueron ampliando a partir de que tomamos posesión, porque hay que recordar que en Colima es la primera vez que se vive la alternancia, es la primera vez que hay un gobierno emanado de un partido distinto, entonces es como si nunca hubieran hecho un proceso de entrega-recepción, no había nada de información alimentada en los sistemas y nos hemos venido encontrando con una serie de sorpresas. De entrada, lo que ya hemos transparentado, que tenemos identificados adeudos por alrededor de 11,000 millones de pesos entre las nóminas que se dejaron de pagar desde el mes de julio, o sea, a mitad de año ya se habían acabado el presupuesto que estaba destinado para todo el año, desde adeudos que hay con IMSS, con ISR, o incluso adeudos que hay con proveedores, adeudos que se tienen con otros organismos como las universidades, como el Poder Judicial, la propia Fiscalía del Estado, y todo lo que se ha venido acumulando e identificado, ¿no? 11,000 millones de pesos para un estado que nuestro presupuesto anual es de alrededor de 17,000 millones de pesos. Entonces, nos encontramos en una crisis financiera grave. Recibimos un estado que cuando tomamos protestas se le debía a los trabajadores 3 quincenas. Recibimos una Secretaría de Finanzas sin recursos en cuentas, y lo que hemos venido haciendo en estos primeros días justamente es, con el respaldo del Gobierno de México, estirando las pocas participaciones que estamos recibiendo, y digo pocas porque muchas de ellas fueron adelantadas al gobierno anterior, y con acciones específicas de austeridad, dar respuesta primero a pagar estos adeudos que se tenían de salarios con las y los trabajadores, y bueno, ahora en plantear un presupuesto que sea mucho más acorde a la realidad que tenemos en Colima. Pero recientemente informábamos también que dentro de estos hallazgos está, por ejemplo, la construcción de un C5I, que se anunció que le costaría a los colimenses alrededor de 1,000 millones de pesos, que se anunció que año con año se estaría abonando a esta deuda y que al final no se cumplió. En 2021 se pidió un crédito de 500 millones de pesos para pagar este C5, y esos 500 millones de pesos, 400 se utilizaron en una cosa distinta. Y eso, de acuerdo a nuestras leyes, es un desvío de cerca de 400 millones de pesos solamente en este tema en específico que comentas. Ahora que te escucho, recuerdo lo que dijiste en tu mensaje al tomar posesión, al recibir el gobierno. Dijiste: recibo un gobierno quebrado, un gobierno en ruinas. Pero también dijiste que recibiste una sociedad ofendida y vulnerada. ¿De qué tamaño es el agravio que percibes en los colimenses? Sí, por supuesto, porque imagínate lo que sentimos las y los colimenses cuando nos damos cuenta de la irresponsabilidad de un gobierno que en 6 meses, en un año electoral, se gasta el dinero que estaba presupuestado, que ajustaría para 12 meses. Porque imagínate una sociedad en la que tenemos un número importante de personas que dependen directamente de la burocracia estatal, de la burocracia del Poder Judicial, del Congreso, de la Fiscalía y de todos los órganos desconcentrados, la Universidad de Colima, que a mitad de año ya ni siquiera tenían recursos para sus nóminas, que se les quedaron adeudando meses completos de la misma. Imagínate la sensibilidad que debe tener esta sociedad cuando el gran proyecto que se anunció como el que vendría a solucionar muchos de los problemas en materia de seguridad de nuestro estado, el C5, no se pagó. Y cuando se pidió prestado para pagarlo en una deuda a largo plazo, se desvía el recurso. Y por el otro lado, pues Colima sigue siendo, desafortunadamente, como lo fue durante todo el sexenio anterior, fue el primer lugar en incidencia delictiva a nivel nacional. Entonces sí, por supuesto que hay una sociedad ofendida, porque además fuimos testigos de los excesos del gobierno anterior, fuimos testigos de la insensibilidad, por decirlo menos, e irresponsabilidad del manejo de los recursos públicos, y me parece que en cierta medida también a eso se debe
este deseo que la sociedad tuvo de vivir la alternancia en Colima, de inaugurar la alternancia política y en el ejercicio del poder público en Colima. Gobernadora, estás hablando de un boquete financiero de 11,000 millones de pesos, pero también se habla de corrupción. ¿Qué medidas está tomando tu gobierno para hacer frente, sí, a la crisis financiera, por un lado, pero también para sancionar a los responsables de haber dejado en ruinas al gobierno? Recuerdo que dijiste que se castigará cualquier irregularidad y conducta fuera de la ley, y eso alcanza de manera personal y directa a Ignacio Peralta, principal responsable de las acciones de su gobierno. Mira, de entrada yo digo, el desastre financiero de Colima tiene nombre y apellido y es Ignacio Peralta Sánchez y quienes le apoyaron en las áreas financieras. Y por la otra parte, efectivamente, a ver, nosotros haremos todo lo que nos corresponda para iniciar los procesos que tienen que iniciarse. Por supuesto que también tenemos que ser cautelosos en el debido proceso, es decir, hay algunos elementos de estos procesos, nombres de empresas, nombres de funcionarios, montos específicos que tenemos que cuidar la información, porque al final del día tenemos que respetar la presunción de inocencia que marca nuestra ley. Pero estamos convencidos, decididas a que haremos la parte que nos toca, es no vamos, ni perdón ni olvido, no vamos a dejar pasar nada de lo que se hizo en contra de la sociedad colimense, lo que está en nuestra cancha, lo que está en nuestro terreno, que es documentar, es presentar las denuncias, lo estaremos haciendo, lo estamos trabajando ya. Lo que queremos es que sean denuncias perfectamente bien estructuradas y fortalecidas con estos hallazgos que hemos ido teniendo para que vayan lo mejor sustentadas posible. Te escucho y te veo muy decidida a actuar con todo el peso de la ley contra la corrupción. Me imagino que caiga quien caiga. Por supuesto, insisto, nosotros vamos a hacer la parte que nos toca, que es integrar los expedientes con el mayor cuidado posible, con la mayor información posible y turnarlo a las autoridades competentes, y estaremos abiertos a todas aquellas aclaraciones o ampliaciones de información que las autoridades competentes nos requieran para ellos poder hacer esa parte de su trabajo. Pero nosotros cumpliremos con lo que nos toca. Y por otra parte decías, ¿y qué estás haciendo, no? Como para ir saneando este tema financiero, yo lo que te puedo decir es que nos engañaríamos si no reconociéramos que lo que nos ha permitido hasta el día de hoy mantener al menos el pago de las nóminas, aunque con un poco de retraso, ha sido gracias al apoyo del Gobierno de México. Sin eso, seguramente tendríamos una crisis todavía más profunda con nuestras trabajadoras y trabajadores. Y por otra parte, ya enviamos también nuestra propuesta de presupuesto de egresos para el 2022, en la que estamos proponiendo una disminución de alrededor del 12% en el gasto de salarios, de nóminas, en el gobierno del estado, en la que estamos proponiendo una reducción de alrededor del 45% en los servicios generales, en lo que son todos los servicios de arrendamientos, por ejemplo, de oficinas, telefonías, etcétera. Creo que con eso nosotros estamos dando una muestra clara de cómo vamos a trabajar con un gobierno que va a gastar menos en el gobierno mismo para poder invertir en lo que nuestro estado necesita. Gobernadora Indira Vizcaíno, por lo que dices, el presidente está cumpliendo con el apoyo que te ofreció ahora que visitó el estado para superar la grave situación que enfrenta Colima. Te pregunto, pasado el bache económico, ¿cuáles serán las prioridades que has definido para tu gobierno? Sí, que espero que avancemos lo más rápido posible en pasar este bache, como bien comentas. Para nosotros es imprescindible primero atender el tema de seguridad. Sabemos que es una de las cosas que más le preocupan a las y los colimenses. Tenemos que atenderlo desde dos perspectivas. Uno es la contención, por supuesto, y la otra es la prevención. Hay cosas que ya estamos haciendo en materia de contención. Para empezar, nuestro secretario de Seguridad Pública es alguien que viene de la Secretaría de Marina y que la Secretaría de Marina respaldado con la llegada de al menos 300 elementos de la Marina para fortalecer las labores de seguridad pública de nuestro estado. Eso para nosotros es importantísimo. Estamos ya en un proceso de ejecutar desde el primer momento de nuestro gobierno el recurso para seguridad pública,
teniendo más patrullas en las calles. Imagínate que para todo el gobierno estatal, para cubrir todo el estado de Colima, teníamos solo 34 patrullas en todo el estado, y eso dificulta mucho la labor de prevención, que es la función principal de la policía. Y por otro lado, te decía también, trabajar en materia de prevención. Nosotros estamos trabajando desde la Secretaría de Educación Pública también para tener un programa específico con nuestras niñas y nuestros niños, un manual específico del fortalecimiento de los valores cívicos desde preescolar, primaria y secundaria, que lo arrancaremos en el siguiente ciclo escolar. Y también, por supuesto, estamos dando una especial atención a la generación de programas sociales en el estado de Colima. Pero después de eso, después de la seguridad, después del trabajo con austeridad, después de equilibrar las finanzas, tenemos que pensar en desarrollo. Colima no puede seguir administrando la pobreza en la que nos dejaron. Tenemos que fomentar el desarrollo económico, y eso lo vamos a hacer desde 3 perfiles. El primero es el puerto de Manzanillo. Hemos ya podido platicar con el gobierno de México, con el presidente, en cómo vamos a fortalecer esta relación. El segundo pilar es la agricultura. También tenemos ya un lazo muy estrecho con el secretario de Agricultura a nivel federal, y con algunas acciones específicas que haremos en nuestro estado. Y el tercero es el turismo. Colima tiene una extraordinaria vocación turística. Se abandonó el desarrollo turístico en nuestro estado en los últimos 15 años. Nuestro compromiso es fortalecer y potenciar esta vocación turística de un estado que puedes estar desayunando en las faldas del volcán y a 2 horas puedes estar comiendo en una de las playas más hermosas. Creo que es parte de lo que nos permitirá también generar desarrollo en Colima. Indira Vizcaíno, hace 42 años tomó posesión como gobernadora de Colima doña Griselda Álvarez Ponce de León, lo recuerdo muy bien, la primera mujer gobernadora de la historia de México. Pasaron más de 4 décadas para que una mujer volviera a gobernar Colima, pero además eres la gobernante más joven del país. ¿Qué tipo de gobierno esperas hacer? ¿Qué cuentas esperas entregarle a Colima en 6 años? Mira, lo decía hace algunos días justamente porque tengo el privilegio de que en Palacio de Gobierno tengamos el escritorio que utilizó Griselda Álvarez Ponce de León. La verdad es que es un tema que a mí me gusta mucho visibilizar, porque creo que no se le ha dado la dimensión que merece el trabajo de doña Griselda. Ella fue la primera mujer gobernadora de Colima, la primera mujer gobernadora de México, la primera mujer gobernadora de Latinoamérica, hace 42 años. Y en el caso de Colima tuvieron que pasar 6 sexenios para que otra mujer llegara a la gubernatura. Yo digo que no nos sorprenda que ahora pasen 6 sexenios de mujeres antes de que vuelva a llegar un hombre, ¿no? Porque al final del día eso tendría que ser la equidad. Y hace 42 años Griselda tuvo que enfrentar muchos retos, sobre todo en materia de misoginia, de machismo, de demostrar, porque las mujeres siempre estamos obligadas a demostrar que podemos y que tenemos capacidad y que tenemos carácter, etcétera. Y es una gobernadora muy bien recordada, no solamente en nuestro estado, sino en nuestro país. Una mujer que hizo grandes transformaciones en Colima en materia de desarrollo, de infraestructura y de visiones en materia de igualdad, que hasta el día de hoy persisten. Ahora el reto que nosotros tenemos, curiosamente, es inaugurar la alternancia. Es regresarle la esperanza a la sociedad colimense de que la política es para hacer el bien, de que los servidores públicos queremos eso, servirle al pueblo. Tenemos el reto de recuperar financieramente a nuestro estado y volverlo a llevar a esta curva de desarrollo que tuvo hace alrededor de 20 años. Tenemos la obligación de demostrar que las personas no se equivocaron al buscar que se hiciera una política distinta en Colima, y el reto no lo comparo con el de doña Griselda, por supuesto, pero es un reto igualmente grande. Inaugurar la alternancia en Colima en medio de una crisis financiera como la que tenemos, una crisis de salud y de seguridad como la que tenemos, implica muchos retos. Nuestro compromiso es la tranquilidad y la seguridad de que entregaremos un mucho mejor estado al que recibimos, con una estabilidad financiera clara, y de que Colima será un ejemplo a nivel nacional de cómo se puede recuperar un estado en crisis cuando se trabaja con honestidad, cuando se trabaja con verdadera vocación de servicio. Gobernadora, tienes grandes desafíos, sobre todo por el tiradero que te dejó el gobierno de Ignacio Peralta, pero te escucho con mucha voluntad y con optimismo,
para hacer frente a los desafíos que tienes frente a ti. Ojalá, como en el caso de doña Griselda, seas recordada por hacer un buen gobierno. Agradezco mucho tu presencia en el programa. Al contrario, Guillermo, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo y a todas las personas que siguieron esta entrevista. Muchas gracias. Es la gobernadora de Colima.